Hey, ¿qué pasa? Muy buenas a todos mis queridísimos Paleontologists in Training. Bien, en el vídeo de hoy voy a hacer la continuación del vídeo anterior que os publiqué hace cosa de un mes sobre, efectivamente, la evolución de los grupos de dinosaurios que llevaron hacia las aves. La cuestión es que en el vídeo anterior empecé con una gran extinción en masa, que básicamente fue la que facilitó el tema de que los dinosaurios se diversificaran y que empezaran a existir cada vez más grupos de este grupo. Pero hoy no voy a empezar con una gran extinción en masa, hoy voy a empezar con un debate filosófico-científico. Y es que realmente de los grupos de los que voy a hablar hoy, la mayoría, de hecho muchos de ellos todavía estaban presentes en lo que era el Cretácico tardío. Es decir, estaban presentes y empezaron a evolucionar cuando todavía había otros grupos, otros taxones de dinosaurios. Uy, no lo puedo creer. Que por supuesto, después de la gran extinción del KT, o sea, del Cretácico al Terciario, todavía seguían existiendo y seguían evolucionando algunos grupos de estas. Pero bueno, esa no es la cuestión de hoy. La cuestión, bueno, de hoy o de ahora, mejor dicho. Este debate filosófico que os quería comentar era el tema del origen de las plumas. Este es un tema crucial, puesto que las plumas son una característica, por así decirlo, única prácticamente dentro del grupo de las aves, o de los grupos que dieron lugar a las aves, mejor dicho. Lo que significa que durante mucho tiempo, cuando se empezó a plantear esta idea de que en realidad las aves procedían de los dinosaurios, seguramente el tema del origen de las plumas fuera una característica clave absolutamente para deducir de qué grupos procedían las aves actuales. Así pues empezaron a buscar qué otros grupos encontramos en los cuales haya fósiles que tengan plumas o algo parecido a las plumas. Pues bien, en varios yacimientos y en varios esqueletos de dinosaurios, incluso en tiranosauroideos, en el propio tiranosaurio se ha descubierto que había estructuras parecidas a lo que son las protoplumas, por así decirlo. Pero bueno, esto yo creo que ya muchos seguramente lo sabéis, ¿no? La típica imagen que hacen ahora de un Tyrannosaurus con 4 plumas así, pelicos puestos encima, o mismamente la imagen que hacen hoy en día de los velociraptores que los ponen todos emplumados y casi con alas. Pero ¿cómo os queda el cuerpo si os digo que estos no fueron los primeros animales que presentaron estructuras similares a las plumas? De hecho, los primeros animales que se han encontrado que tienen una estructura similar a las plumas, llamada picnofibras, serían el grupo de los pterosaurios. Es decir, estamos hablando de una rama evolutiva que se separó incluso cuando los dinosaurios todavía no eran ni dinosaurios, es decir, estamos hablando del grupo primo hermano de los dinosaurios, pero que no son dinosaurios. Por tanto, tal vez es demasiado especular decir que el grupo de los ornitodiros tienen como característica las plumas. Ya os adelanto que sí, es demasiado especular, puesto que todavía no tenemos las suficientes pruebas como para decir, o si ni siquiera una picnofibra se puede considerar una pluma. Pero bueno, sí que podemos decir que estas eran estructuras que originalmente tenían una estructura similar, interna, a lo que es una pluma a día de hoy, pero no tenían todavía la función del vuelo, como la que tienen en las aves actuales, sino que tenían una función más parecida a la que se cree que tendrían las protoplumas en los tiranosauroideos, que sería básicamente la función de termorregular. Lo que por cierto es una característica muy interesante porque tal vez esa capacidad de mantener la temperatura, ya no solo porque tenían un tamaño muy grande los dinosaurios, sino que tal vez también estas protoplumas y las picnofibras ayudaron a los grupos de los pterosaurios y los dinosaurios a colonizar zonas del planeta que eran mucho más frías. ¿Puede que las plumas hayan sido la clave para que estos animales se diversificaran tanto? Puede que sí y puede que no, tenemos pruebas a favor y en contra, pero bueno, eso es un tema que os dejo para vosotros, para que lo podáis buscar, que me mandéis comentarios libremente sobre qué opináis o sobre qué habéis encontrado, puesto que esto no es el tema que nos atañe hoy, pero creo que es muy interesante y me gustaría abrir un poco de debate respecto a esto en la caja de los comentarios. Hoy lo que nos atañe es la filogenia del grupo Avialae, que es donde nos quedamos en el vídeo anterior. Los Avialae ya tendrían lo que vienen a ser plumas. Plumas, señoras plumas, firmemente dichas. Plumas, como las de las aves actuales. Y bueno, tal como en el vídeo anterior os hago aquí un pequeño disclaimer, y es que no voy a decir absolutamente todos los grupos que derivaron de Avialae, porque son muchísimos, sino que voy a coger los más característicos, los más emblemáticos y algunos que tienen ciertas adaptaciones a ciertos cambios en su morfología que les llevaron a parecerse cada vez un poco más a lo que viene a ser un pollo de hoy en día. Pues bien, de los Avialae van a derivar dos grupos principales que son los que he escogido yo para ponerlos como los más característicos, aunque hay varios más. Dentro de los cuantos grupos que se extinguieron que eran más parecidos a los dinosaurios que derivan del grupo Avialae, os he puesto a los Archaeopteryx,
¿Por qué? Porque son los más conocidísimos, o sea, ¿quién no ha visto alguna vez un esqueleto de Archaeopteryx? Si le interesa la paleontología, por supuesto. Pues bien, como os presento en la filogenia que os he creado hoy, los Archaeopteryx, o el grupo este grupo en concreto de animales, tienen todavía muchas características parecidas a lo que viene a ser el cuerpo de un dinosaurio. Es decir, los Archaeopteryx todavía, como podéis ver en esta imagen, pues tienen dientes en lo que vendría a ser el pico, que todavía no llega a ser ni siquiera un pico formado, por así decirlo, y tienen dedos en las alas, que todavía no se han fusionado los huesos que los conforman. Además, también es importante fijarnos en que tienen muchas vértebras caudales y una cola perfectamente desarrollada, pues como la de cualquier dinosaurio. Así pues, digamos que los Archaeopteryx sí que es cierto que eran una especie de ave, pero todavía un dinosaurio. Es el eslabón perdido que se consideró hace muchos años entre aves y dinosaurios. Por cierto, la palabra eslabón perdido, la verdad es que es bastante terrorífica por todas las connotaciones que ha tenido y me gustaría hacer un vídeo sobre eso. Si os interesa también me lo podéis dejar en comentarios. Bien, aparte del grupo de los Archaeopteryx, dentro de los Avialae surge un nuevo grupo que serían los Pygostylia. Los Pygostylia serían el grupo que seguiría derivando en nuevos y nuevos y nuevos grupos que van llegando cada vez a grupos más cercanos a los que son las neornites, que son las aves actuales. Pues bien, como podéis ver en esta imagen, los Pygostylia, bueno, en este esqueleto de Pygostylia, este animal recibe su nombre de un rasgo novedoso que obtuvieron, que es básicamente el pigostilo, que por cierto todavía presentan las aves actuales. Y este pigostilo básicamente, como podéis ver en la imagen, se ve reflejado en una serie de vértebras de la cola que se fusionan y se quedan pues formando una cola pequeñita, no desarrollada, más bien vestigial, por así decirlo. Y bien, de los Pygostylia vamos a obtener dos nuevos grupos que he escogido como los representantes. En primer lugar, como podéis ver en la imagen, tenemos a los Confuciosornis, que básicamente son otra rama muerta de la evolución de las aves. Es decir, que los grupos de los Confuciosornis y lo que derivaron de ellos pues acabaron por extinguirse. Y por otro lado tenemos a los Ornitotoraces, que, bueno, siguen con la cinogenia. No os he podido poner una fotografía de los ornitotoraces porque lo cierto es que muchas imágenes de ornitotoraces que he podido encontrar y de esqueletos pertenecen a otros clados más derivados, entonces tampoco quería poner algo que os confundiera. Pero bueno, viniendo a explicar lo que son los ornitotoraces así de tú a tú como suelo explicar yo las cosas, básicamente que nos dice el nombre, ornitotoraces, que tienen un tórax de ave. Esto significa que una de las principales características de estos animales es que el esternón de los ornitotoraces básicamente se desarrolló a hacerse cada vez más grande, pareciéndose más al de un ave. Como os expliqué ya en el vídeo anterior, las aves necesitan un tórax muy amplio y con unos huesos robustos que básicamente permitan la inserción de la musculatura del vuelo. Pero tengo que deciros que los ornitotoraces todavía es posible que no estuvieran... bueno, es posible no estaban tan adaptados al vuelo como las aves actuales. Lo que sí que es cierto es que presentan una estructura novedosa muy interesante que sí que podemos decir que tal vez estos animales fueron los precursores, los pioneros de lo que era la nueva forma de volar que tendrían las neornites en el futuro. Y esta estructura básicamente es el álula. El álula es una estructura que se comprende como en el primer dedo de las extremidades anteriores de las aves, que básicamente serían los pulgares de los pájaros, donde podemos encontrar que este pulgar se situaría, por así decirlo, si tenemos un ala así incompleto, ¿no? Que yo no me puedo estirar porque no me cabe en la cámara. Pero imaginaros que tenemos un ala aquí completa y básicamente veríais como esto que sobresale un poquito, lo podéis ver en una paloma, por ejemplo. Y aquí tendríamos entre 3 y 5 plumas que básicamente tienen la función de hacer ciertas maniobras en el planeo y en el vuelo. Así que bueno, ya veis que empezaban a tener ciertas cosas que realmente ayudaron muchísimo a conquistar el medio aéreo. Aparte de esto, vemos también que en las extremidades posteriores, es decir, en las patas de estas aves primitivas, por llamarlo de alguna manera, tenemos un nuevo hueso que se llama el tarso-metatarso, lo que significa que los huesos del tarso y del metatarso, de lo que viene a ser el pie de las aves, se fusionaron dando lugar a un nuevo plegamiento que nosotros no tenemos disponible en los huesos del pie. Nosotros de hecho tenemos un fémur muy largo y bueno, pues la rodilla, ¿no? Que sería lo que se dobla después. Pero si os fijáis en una gallina, es como si tuvieran la capacidad de doblar 3 veces la pierna. Esto es gracias precisamente al tarso-metatarso y a otro hueso fusionado que veremos más adelante. Pues bien, siguiendo con la filogenia, podemos ver que las ornitotoraces se dividen entre los enanteornites, que por desgracia, como hemos visto también en los grupos anteriores, fueron un grupo de pseudo aves que acabaron por extinguirse,
y los Orniturae que siguieron en la filogenia hacia las Neornites, las aves actuales. Pues bien, los Orniturae, como podéis ver en la imagen, presentan un nuevo hueso llamado el sinsacro. El hueso sinsacro es una fusión, por así decirlo, de las vértebras lumbares, las sacras y parte de las primeras, de las más cercanas de las caudales, es decir, de las de la cola. Esto constituye una estructura importante porque da rigidez a la parte final de la columna. Y esto se ha relacionado... hay varias teorías, pero sobre todo se relaciona con el aerodinamismo que tienen las aves. Básicamente las aves, si os fijáis, cuando vuelan son una especie de plano, por así decirlo, que corta el aire a su paso y claro, la rigidez de la columna o el hecho de estar más rectas les puede ayudar a hacer eso. Aparte de esto, el esternón de estas aves sigue creciendo de forma ventral, es decir, que se amplía hacia aquí, cogiendo el característico llamado pecho palomo, en el cual se pueden empezar a insertar esos músculos tan grandes necesarios precisamente para el vuelo en largas distancias. Así que sí, ya empezamos a tener un pájaro bastante pájaro. Además, no solo esto, sino que también en lo que vienen a ser las extremidades anteriores, lo que son las garras de estos 3 dedos, que eran los que les quedaban, si recordamos, desaparecen. Si pensáis en cualquier pollo actual, no tiene garras, simplemente tienen los huesos de los dedos fusionados, este que lo tienen arriba para lo del álula, para maniobrar, y estos dos, pues que están ahí sujetando todas las plumas del vuelo, básicamente. Así que bueno, ya estamos llegando al final, porque de los Orniturae aparecen 2 nuevos grupos y entre estos 2 tenemos a las aves actuales. Como podéis ver en la imagen de los Orniturae tenemos al grupo de los Hesperornites, que están extintos por desgracia, y de las Neornites, es decir, las aves modernas. En la imagen de las aves modernas literalmente os he puesto un pollo porque creo que representa bastante bien todas estas estructuras. Las Neornites, como ya sabéis y como habéis visto en la mayoría de los pájaros, pierden los dientes de forma definitiva, es decir, solo tienen un pico. ¿Y esto cómo fue posible? Pues básicamente los huesos del maxilar, que en nuestro caso sería este hueso de aquí que tenemos aquí delante, que en nuestro forma parte de nuestro rostro, por así decirlo, en las aves se fue reduciendo y se colocó para formar parte de lo que era el paladar superior. Bueno, paladar superior porque no hay otro, el paladar. Y luego lo que fue el premaxilar de estas aves es lo que constituiría posteriormente el pico y estaría fusionado con ese maxilar que genera el paladar de las aves. Aparte de todos estos huesos faciales, por así decirlo, lo que cambió más fueron las extremidades posteriores, puesto que las anteriores ya dentro de lo que era el grupo Orniturae ya eran bastante similares a lo que son las aves actuales. Pero en las extremidades posteriores obtenemos una nueva fusión de los huesos que sería el tibiotarso. El tibiotarso, si no me equivoco, en muchos grupos de aves, no en todos, pero en muchos grupos de aves es uno de los huesos, bueno, es el hueso más largo que tienen las extremidades posteriores. Ojo, en las extremidades posteriores, no de todo el cuerpo, porque para las aves los huesos más largos del cuerpo suelen ser los de las extremidades anteriores, los de las alas. Y bueno, esto les permite tener esa tercera doblez que os he dicho antes en las patas, es decir, ellos tienen como los dedos, luego se dobla lo que son los huesos que van detrás de los dedos para hacer una cosa así, luego tienen esta doblez porque se junta la tibia y el tarso, ¿no? O sea, este hueso de aquí con estos de aquí, y luego tienen el fémur, que es más pequeñito, que sería como la última doblez que hay detrás del todo, del muslo del ave. Así que bueno, ya hemos llegado a las Neornites, ¿qué os parece? ¿Qué os ha parecido todo este viaje desde los dinosaurios hasta las Neornites? Realmente a mí me parece fascinante el hecho de pensar que unos animales tan enormes acabaron convirtiéndose en pajaritos que tenemos hoy en día, que pueden a lo mejor pues ser como un colibrí y medir algunos milímetros. Y hablando de eso precisamente, se cree que dentro de lo que fue la evolución de los dinosaurios a las aves, aquella gran extinción que os he mencionado al principio, que fue la del Cate, fue la responsable de que los dinosaurios no tuvieran tantos recursos a los que atenerse para poder sobrevivir y que por tanto poco a poco fueran reduciendo su tamaño. El hecho de preservar esas estructuras que habían tenido sus ancestros, que tenían decenas de metros de longitud y de altura, se cree que fue lo que ha permitido que las aves hoy en día sean endotérmicas. Es decir, que el hecho de que las aves actuales tengan una temperatura corporal que incluso supera la de los mamíferos es, tal vez, responsabilidad de sus antepasados, los dinosaurios. Y esto es muy importante porque el hecho de ser un ser endotérmico es lo que te permite vivir en prácticamente cualquier tipo de clima. Así que bueno, con esta conclusión tan bonita de que literalmente, como dice Ian Malcolm, la vida se abre camino de formas maravillosas e sorprendentes, acabamos esta dupla de vídeos para poderos explicar cómo pasamos de los dinosaurios a las aves actuales.
Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido un par de cosas, sobre todo que busquéis también información respecto a las cosas que voy diciendo. Y pues nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.